Bien, hermanos, que Dios nos bendiga a todos en esta hora de la tarde. Agradecemos a nuestro Padre Celestial esta oportunidad que nos da de estar aquí reunidos como iglesia para alabar, para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. A nosotros, los seguidores de Cristo, se nos llama cristianos, ¿verdad? El nombre cristiano se deriva precisamente de Cristo. Así como algunos líderes del mundo que han existido, a los seguidores también se les denomina por su nombre, ¿verdad? Se habla, por ejemplo, de los luteranos, se habla de los mahometanos y los líderes políticos también, ¿verdad? Algunos danilistas, algunos lionelistas, algunos de Luis Abinader y así por el estilo. Pero nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo. Y por esa razón también somos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos preguntarnos nosotros el propósito por el cual Dios nos ha puesto en la iglesia. Es un privilegio que muy grande que tenemos delante de la presencia de Dios y también una responsabilidad grande que nosotros tenemos ante Dios. Porque si lo que tuviéramos que hacer solamente fuera venir a congregarnos, qué fácil sería la vida cristiana. Pero no es tan fácil porque requiere más que uno congregarse. Porque la vida, el ser cristiano, es precisamente un estilo de vida. Y nosotros constantemente debemos preguntarnos por qué somos la iglesia de Cristo, cuál es nuestro papel, cuál es el rol que nosotros debemos jugar como la iglesia del Señor que nosotros somos. Leemos palabras importantes en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10, para que veamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Primera de Pedro, capítulo 2, 9 y 10. La palabra de Dios dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Todo esto que Pedro está diciendo lo dice a la iglesia, porque la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia no está solamente en una nación, está en todas las naciones. Hay muchos sectarios que piensan que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel y que Israel puede pelear, puede hacer guerras y que Israel siempre va a triunfar, siempre va a vencer, porque es el pueblo de Dios. Y aún van más lejos, Jesucristo, cuando venga,
va a establecer su reino en Jerusalén, su trono, y desde ahí va a gobernar, va a reinar en el mundo. Pero estas son creencias distorsionadas que no tienen ninguna base en la palabra de nuestro Padre Celestial, porque ya Israel como pueblo, como nación, hace tiempo que no es el pueblo de Dios. Ahora, no vamos a negar de que Dios, para revelarse a la humanidad, escogió al pueblo de Israel para revelarse al mundo, ¿verdad? Y que ellos fueran un ejemplo para las demás naciones, porque siempre estuvo en la mente de Dios salvar a todo el mundo, salvar a toda la humanidad. Ahora, ¿está el pueblo de Dios en Israel? Desde luego que sí, como está en los Estados Unidos, como está en Europa, como está en África, en China, y en fin, donde quiera que hay cristianos, donde quiera que hay hijos de Dios, que le sirven de todo corazón, que le sirven en espíritu y en verdad, entonces ahí está el pueblo de Dios, está la iglesia del Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que darnos el valor que realmente tenemos, porque no somos cualquier cosa. Vemos estos calificativos que tenemos en la palabra de Dios, que dice que somos un linaje escogido, que somos un real sacerdocio, que somos una nación santa, un pueblo adquirido por nuestro Dios, un pueblo que Dios adquirió, un pueblo que Dios compró a precio de sangre, y fue precisamente la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el versículo 10 está diciendo: ustedes antes no eran pueblo de Dios. Eran pueblo, pero no eran pueblo de Dios. Antes no habían alcanzado misericordia. Pero ahora Él está diciendo: ustedes ahora son pueblo de Dios y ustedes han alcanzado misericordia. Pero nosotros hoy en día podemos afirmar, estamos seguros de que somos el pueblo de Dios, pero afuera hay muchos, miles y millones de personas que no son el pueblo de Dios, que no han alcanzado misericordia, aunque la misericordia, la gracia, la bondad de Dios está disponible, pero ellos no han alcanzado esa misericordia. Ahora, el papel, el rol del cristiano es lo que dice Pedro, de que Dios somos lo que somos para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que podamos hablar del amor de Dios, que podamos hablar de Jesucristo, que podamos hablar del Evangelio a todas las personas, que Dios es poderoso y las vidas, por más arruinadas que estén, Dios puede cambiar, Dios puede transformar nuestras vidas y hacer un hombre nuevo, hacer una mujer nueva en usted. Si usted se pone en las manos de Él, si usted se rinde en obediencia a Él, Él va a hacer eso. Entonces, esas virtudes es la que debemos enseñar, anunciar a los perdidos para que puedan buscar de Dios cada día.
día, ¿verdad? Porque este versículo nos enseña de que hemos sido nosotros llamados, ¿verdad? Hemos sido sacados del mundo y hemos sido puestos en la iglesia para que cumplamos ese mandato que está ahí, y eso le corresponde a todos los cristianos. A todos los cristianos nos corresponde hacer ese trabajo. Y además de esto, también debemos vivir una vida santa y una vida agradable delante de los ojos de Dios. La palabra de Dios también nos dice en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Oigan bien, Tito está diciendo, o el apóstol Pablo cuando le escribe a Tito, que Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Y cuando habla de los hombres también está hablando de las mujeres, y nos está haciendo el llamado para que dejemos el mundo, sea cosa del pasado, sea cosa de la vida vieja, y que podamos vivir de una manera que agrade a nuestro Padre Celestial. Por eso está hablando que debemos vivir de una forma sobria y justa delante de la presencia de nuestro Dios, porque esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, y cada vez debemos afianzar más esa esperanza gloriosa que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El versículo 14, repito, que dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, Jesucristo nos redimió por el precio que pagó, por su sangre que derramó en la cruz del Calvario, para tener este pueblo que es la iglesia, y que sea un pueblo celoso, un pueblo que ame, un pueblo que quiera hacer bien y que quiera abundar en buenas obras. Y que podamos también consagrarnos cada día a nuestro Dios, y que podamos practicar la santidad, porque sabemos de que Jesucristo viene. Y como dijo el apóstol Pablo cuando le escribió a los Efesios, de que viene a buscar una iglesia pura y sin mancha, ¿verdad? Sin mancha ni arruga, y que se va a presentar esa iglesia a sí mismo, o sea, a él mismo se va a presentar esa iglesia. Entonces, la iglesia precisamente tiene que consagrarse, la iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que adorar a nuestro Dios, la
la iglesia tiene que pasar tiempo en comunión con nuestro Padre Celestial. Y no solamente vamos a pasar tiempo en comunión cuando nos congregamos como iglesia. Cuando usted ora, está en comunión con Dios. Cuando usted canta, cuando usted estudia la palabra, cuando usted hace la obra que Dios le ha mandado, usted está en comunión con nuestro Padre Celestial. Usted se está consagrando. Porque si esperamos al Señor, entonces tenemos que vivir una vida agradable delante de los ojos de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y además tenemos que tener pendiente de que también debemos promover el bien. En el libro en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios de esta manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, estaba preso, pero no estaba preso porque había infringido o quebrantado la ley. Estaba preso por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo. Pero allí preso se está preocupando por los hermanos de Éfeso. Se preocupaba por los hermanos de las diferentes ciudades y se preocupaba también por nosotros. Y por eso es que él dice: yo les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nosotros somos cristianos por vocación, porque nadie nos ha obligado a ser cristianos. Es algo voluntariamente que lo hemos hecho. Cuando usted tiene un trabajo y es de vocación, usted se esfuerza en ese trabajo por hacer las cosas bien y cumplir con todo lo que le han exigido. Así también nosotros, el ser cristiano, ¿verdad?, es de vocación, es por vocación, ¿verdad? Y luego está diciendo: con toda humildad. Con toda humildad. Y el mayor ejemplo de humildad, ¿de quién lo aprendemos? De nuestro Señor Jesucristo. Humildad y mansedumbre. Por eso digo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El apóstol Pablo dijo también: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Jesucristo. El apóstol Pablo estaba pidiendo que en lo que él imitaba a Jesucristo, que nosotros también le imitemos a él. Pero además de la humildad, habla de la mansedumbre y que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros. Soportarnos con paciencia, ¿por qué? Porque somos humanos y estamos llenos de imperfecciones. Entonces tenemos que estar dispuestos todo el tiempo a soportarnos los unos a los otros y a perdonarnos también los unos a los otros, y que no perdamos nosotros nunca la paciencia. Y por eso es que dice: solícitos,
estén prestos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La iglesia tiene que estar unida, debe trabajar como un cuerpo que nosotros somos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice también la palabra, el versículo 13 de este capítulo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oigan bien, ¿verdad? La aspiración es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Que podamos nosotros adquirir cada día más conocimiento, que cada día podamos parecernos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que eso es lo que Dios quiere y lo que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces nos toca precisamente promover el bien, promover las buenas obras, que las personas se interesen por las cosas de nuestro Padre Celestial, pero que también nosotros podamos escudriñar la palabra, escudriñar las Escrituras. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 16 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: desde niños conoce las Escrituras. ¿Por qué? Porque él tenía una madre y una abuela que lo habían instruido en los caminos del Señor, ¿verdad? Que además de llevarlo a la congregación, ¿verdad?, también le estaban inculcando las Escrituras, ¿verdad?, las buenas costumbres, los valores. Era algo que no estaba faltando en la vida de Timoteo. Entonces, un ejemplo a seguir, ¿verdad?, para que a nuestra familia también podamos instruirle en las Escrituras. Y dice la Biblia: toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y cuando hablamos de la Escritura, estamos hablando de la Biblia, ¿verdad? Del Génesis hasta el Apocalipsis. Esos 66 libros que tiene la Biblia son la Escritura. Y todo es palabra de Dios, ¿verdad? Porque si bien es cierto que no vivimos ya bajo la vigencia del Antiguo Testamento, sin embargo, podemos predicar buenos sermones del Antiguo Testamento como buenas clases también, ¿verdad? Porque hay cosas que no cambian, los principios que se enseñaban en el Antiguo Testamento se enseñan también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, si tenemos la Biblia, es para que la leamos, para que la escudriñemos, no es para que la tengamos ahí en un librero o en
un estante, en una mesa, guardada ahí como adorno. No, es para que estudiemos, para que escudriñemos la Biblia. Si esa Biblia, porque la usamos mucho, se deteriora un poco, no importa. Podemos comprar una Biblia nuevamente, ¿verdad? Pero es necesario escudriñar la palabra de nuestro Dios. Y digo esto porque en este tiempo a veces se hace un poquito difícil por los compromisos de trabajo, por las obligaciones que uno tiene y las responsabilidades. A veces no tenemos tiempo para escudriñar, para estudiar la palabra de nuestro Dios. Pero es importante que durante el día, en la noche, la hora que le parezca más apropiado o apropiada, podamos sacar un tiempo para estudiar la Biblia. ¿Y cuál es el fin? Ahí lo explica Timoteo, que el hombre de Dios y la mujer de Dios estén preparados para toda buena obra. Que seamos perfectos y que estemos preparados para toda buena obra. Ya en Cristo Jesús nosotros somos perfectos, pero cada día tenemos que procurar ser más perfectos. Y lo logramos cuando somos cristianos prácticos, cuando somos cristianos que estamos cumpliendo con la palabra de nuestro Padre Celestial. Entonces, mis amados hermanos, amigos, es importante que nosotros reconozcamos, sepamos de que somos el pueblo de Dios y que sepamos también cuál es el papel que debemos jugar como pueblo de Dios que somos, como hijos e hijas de Dios que somos. Pedro dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Siempre admiramos, por ejemplo, a los amigos, ¿verdad? Los testigos de Jehová, que cuando se desplazan a un sector, a un barrio, van todos. Y cuando nosotros ponemos un día para salir a evangelizar, nos reunimos 2 o 3, nos reunimos 5, 6 o 7, ¿verdad? Como que le estamos dejando este trabajo a los sectarios, y no debe de ser así. Entonces, debemos nosotros hacer este trabajo porque es responsabilidad de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque ojalá que todo el que se convierta sea de la iglesia de Jesucristo. Yo siempre he dicho, bueno, para que alguien esté en el mundo, si está en la iglesia católica, está en los testigos, o es adventista, es mormón, bueno, es mejor que esté ahí antes que estar en el mundo. Pero lo correcto es que esté en la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y nosotros somos los llamados a dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio para que las personas se conviertan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y al convertirse y entender su responsabilidad, van a ser también ganadores de almas. Bien, hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. El hermano que sigue.